Tengo que decir que este libro de Jonás el Señor lo ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Son 4 capítulos muy cortos y le invito a que los lea esta semana. Léalo en un día, 2 días, 3 días, o haga como los judíos. Los judíos cada año cuando llega Yom Kippur, que es el día más sagrado para ellos, Yom Kippur después del año nuevo, Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, ellos entre el nuevo año y el Yom Kippur generalmente leen el libro de Jonás. Y por ejemplo, tengo amigos que no han leído, comenzaron el domingo pasado, leyendo el primer capítulo, el lunes el segundo, el martes el tercero y el miércoles el cuarto. Y ellos lo leen cada año porque lo leen en la sinagoga, siempre están pendientes con el libro de Jonás, porque ellos dicen que ese libro los prepara para el día siguiente. El día jueves fue el famoso día más santo para ellos, que ellos lo llaman el día de la expiación o el día del perdón. El día del perdón, el día del arrepentimiento también lo llaman. Y ese día no hacen nada, se visten de blanco, salen, no hay vehículos en ninguna ciudad por ahí moviéndose en Israel, van al cótel, van al muro de los lamentos, están siempre orando, clamando al Señor, pidiéndole perdón por sus pecados y hablando de la misericordia. Señor, tú eres misericordioso, gracias por perdonarme mis pecados, o perdona mis pecados por tu misericordia. En fin, ellos hacen énfasis en eso y ellos prometen ahí también no volver a hacer lo que hicieron malo durante ese año. Claro, nosotros, o yo por lo menos eso hago casi todos los días, y no es todos los días, porque yo peco todos los días y entonces yo le pido perdón al Señor todos los días. Yo no sé usted, pero yo no espero un año, yo no quiero que se acumule eso, ¿verdad? Yo lo hago cada año, ¿verdad? Nosotros en Jesús tenemos el perdón, ¿verdad? En Yeshua tenemos nosotros el perdón. Así que el libro de Jonás. Entonces dije yo, vamos a leerlo porque varios amigos me han escrito que están leyendo el libro de Jonás, que están siendo edificados y tal. Y dije, bueno, Señor, ¿qué parte de la Biblia quiere que yo predique? Dije, pues predica de Jonás, métate en él. Y entonces comencé a acordarme de las prédicas que yo había escuchado y ¿será que yo habré predicado alguna vez? Hace muchos años de pronto prediqué sobre Jonás, pero sí he escuchado muchas prédicas, ¿no? Y entonces generalmente se pone a Jonás como ese profeta que se acobardó, ¿ya? Nosotros los gentiles, pero yo quise verlo desde el punto de vista de los hebreos, de los judíos. ¿Por qué los judíos leen el libro de Jonás y en qué forma ellos lo ven desde su perspectiva para bendecir sus vidas? Y entonces recordé que hace tiempo atrás, hace como 4 o 5 años, yo hice un curso en una universidad de Israel sobre estas naciones, cómo nacieron, de dónde salieron los asirios, los babilonios. No fue un estudio espiritual, sino más bien de historia, ¿no? De cómo surgieron estas culturas. Y entonces me di cuenta que, por ejemplo, los babilonios eran bárbaros. Usted recuerda que el pueblo judío fue llevado en esclavitud a Babilonia. Eran malísimos, eran duros, terribles. Pero los babilonios comparados con los asirios, no, eran personas cultas, civilizadas, porque los asirios eran todavía mucho más terribles. No, es que yo creo que podríamos en tiempos modernos llamar a alguna nación así, alguna etnia, alguna cultura terrible, mala. No, hoy en día hablamos más de gobernantes, ¿no? Bueno, hablamos de los musulmanes extremistas, del ISIS, ¿verdad? De Al Qaeda, ¿verdad? Todo lo que hicieron ahora que estuvimos recordando los 20 años de las Torres Gemelas de Nueva York. Hablamos de que el que dirige Corea del Norte es un terrible personaje. Hablamos de pronto de los chinos, ¿verdad? Del Partido Comunista Socialista y tal, que son malísimos, ¿verdad? Son terribles, ¿verdad? Cómo agobian a los cristianos y los persiguen, pero yo no he escuchado algo así como lo que yo estudié con respecto a Babilonia y a Asiria.
Y entonces, ¿será que mostramos otra vez el vídeo? Yo quiero mostrarles un vídeo de 1 minuto porque esto pasó hace poco, hace 7 años atrás, en el 2014. El ISIS, este grupo terrorista musulmán extremista, ¿verdad? Hicieron esto en Asiria, en la tierra de Asiria bíblica, ¿no? Que hoy se llama Irak. Mire usted, amados, lo que pasó. Mire, guerra en Irak hace 7 años, en el 2014. Ahí está. Quiero leerles un poquito. Destrucción de la tumba de Jonás. Nos obligaron a salir de nuestras casas y luego bombardearon y destruyeron nuestras casas. Nos dejaron sin hogar. Cualquiera que viniera aquí estaría llorando. Este es el santuario de Jonás. Era propiedad de Dios. Él es un profeta como Mohamed y Jesús. El profeta Jonás es de la... se me pasó. Yo solía venir aquí cuando era un niño. Esta es la primera vez que vengo aquí desde que lo destruyeron. Lloré cuando lo vi. Lloramos cuando lo vimos. Bombardearon a los profetas, a las mezquitas. Son inhumanos. ¿Qué puedes sentir? Sientes dolor dentro de ti. Es un santuario de un profeta y es antiguo. Verlo así, eso es criminal. Que Dios exija su venganza sobre ellos. Este parece a Jonás. Sí. Sí, me pareció a Jonás porque así era Jonás. Así era, sí, es lo que dijo ahí a lo último. Se los voy a mandar por el WhatsApp. Dice que Dios que se vengue de ellos. Estos son musulmanes, obviamente, y como ven a Jesús, lo ven como un profeta, como Jonás, ¿verdad? Entonces lo bajan de... ¿ya? Pero esto, increíble, ¿no? En el 2014, y ISIS dice que ellos bombardearon ese lugar y lo destruyeron porque ahí iba mucha gente a idolatrar a Jonás. ¿Ya? Bueno, de este profeta vamos a hablar, amados. Y escuchando a un profesor de historia, para que ustedes puedan entender, porque seguramente alguna vez usted ha escuchado prédicas sobre Jonás y habrá escuchado que sí, que Jonás fue un cobarde, que no quiso ir a Nínive, en fin, pero había razones. Y yo decía, mi pregunta fue esa, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué Jonás, en la forma como lo indica el libro, como que odiaba a los ninivitas? Bueno, porque él era israelita y los ninivitas gentiles como nosotros. De verdad fue un personaje cobarde. ¿Será cierto eso? En fin, ¿qué era lo que hacía que Jonás no quisiera llegar hasta esa ciudad a predicar la palabra? Y entonces yo lo entendí de esta manera, amados, y es muy bueno entenderlo de esta manera, buscar un porqué de Jonás no quiso ir, desobedeció a Dios. Y resulta que escuchando a este profesor encontré que los ninivitas, los de Asiria, solían matar a los israelitas. Los mataban y usaban sus cráneos como collares. ¿Usted se imagina eso? Entonces, claro, tenían ya fama cuando, ¿cómo dice el cuento? Hágate fama y póngase qué. Eso es, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, comparado con los babilonios, los asirios eran todavía mucho más sanguinarios, ¿ya? También decía este profesor que estos asirios solían desollar a las personas vivas, especialmente a los judíos, a los israelitas. Usted sabe, desollar es quitar la piel. Vivos les quitaban la piel. Y entonces yo me acordé esta mañana, y yo una vez vi un documental por el Channel 4 de la BBC, donde en China entraban las familias con sus niños a un restaurante buenísimo, se veía elegante el restaurante. Yo estuve en Beijing, ¿no?, en los Juegos Olímpicos, y no quise buscar esa clase de restaurantes. Entonces ellos, una vez que ven el menú, muestran la imagen de la mamá muy elegante con su hijito, le llevan al patio del restaurante y ahí están los perritos y los gaticos.
vivos, enjaulados, los sacan y vivos, amados. Yo quedé con la boca abierta, yo ahí apagué el televisor, porque vivos los cogieron así y los ponían en ollas grandes hirviendo, vivos. Los dejaban un rato ahí, los sacaban todavía vivos, moribundos, y tenían ya la experiencia para quitarles la piel. Entonces los desollaban y quedaban sin piel, vivos, ahí moviéndose los animalitos. Qué terrible eso, ¿verdad? Qué bárbaro. Bueno, estos asirios, estos de Nínive, hacían eso con las personas vivas. Los desollaban. ¿Y sabe qué hacían con la piel? No la tiraban a la basura, las usaban como papel de pared. Terrible. Imagínese usted una habitación con piel de humana y usted durmiendo ahí. Qué barbaridad. No, es que, oiga, la humanidad sí es tremenda, ¿no? Así que les cuento esto para que ustedes puedan entender por qué de pronto Jonás no quería ir a Nínive. No, esa gente es terrible. De pronto me hacen a mí lo mismo, me desollan, o yo qué sé, o esta gente no merece perdón, porque así hay cristianos que yo he escuchado cristianos decir, no, esa persona no tiene perdón de Dios, porque hizo algo tremendo, obviamente horrible, una violación de un niño, yo qué sé, de una mujer, atracó, mató. Un amigo judío me decía, bueno, todos tenemos algo de Jonás, por eso nosotros los judíos cada año leemos el libro de Jonás, porque así como Jonás no quiso ir a Nínive, imagínense nosotros, que un terrorista de estos terroristas que hay alrededor de nosotros mate un familiar nuestro. Yo pediría que el juicio de Dios, como hizo este musulmán, ¿no? Que dice que Dios los juzgue, que Dios los castigue, ¿no? Bueno, poder entender un poco por qué, ¿verdad? Así que esto es interesante, amados. Entonces ya nos metemos en el marco de misericordia o juicio, o misericordia y juicio. En el marco humano, lo que Dios quiere para nosotros es que seamos cristianos nacidos de nuevo, con una alta dosis de misericordia, más que de juicio. Nadie tiene el derecho de sentarse en la silla de Moisés a señalar, a juzgar. Solamente el Señor, cuando venga, va a separar, lo hemos dicho antes, el trigo de la cizaña. Él va a juzgar y Él va a saber quién es quién. Ni siquiera nosotros los pastores sabemos quiénes son realmente salvos. Podemos inducir quién es salvo, pero solamente el Señor sabe quién es realmente salvo, porque Él va más allá. Nosotros alcanzamos a mirar y discernir ciertas cosas, pero el Señor siempre mira, va profundo, directo al centro, que es el corazón de la persona. El Señor sabe, yo al Señor no le puedo esconder nada de lo que tengo en mi corazón, ¿verdad que sí? Así que misericordia contra juicio, puede llamarlo así también, puede ponerle ese título. Así que ahora entiendo por qué a los judíos les gusta leer un capítulo al día para prepararse para Yom Kippur, para el día del perdón. Así que, y algo me llama la atención. Hay varios profetas en la Biblia, y siempre cuando hablamos de profetas es porque Dios les da una palabra para dirigirse al pueblo, ¿verdad? Siempre. Pero fíjense que el libro de Jonás tiene algo bien particular, y es único, que no se menciona en otro profeta de esta manera. Que el profeta Jonás era un profeta rebelde. ¿Habrán cristianos rebeldes hoy en día? El profeta Jonás no le gustaba que Dios tuviera misericordia sobre sus enemigos. Comencemos a reflexionar. ¿Cuántos enemigos tienes? Ahora no tengo ninguno, pastor. ¿Y en el pasado? Recuerde a alguno de su juventud. Uy, no. Qué dolor. Alguien que te ha hecho mal. Piense ahora. Yo sé que algunos está diciendo, sí, yo ya lo perdoné. No, piense en alguien que te ha hecho algo bien mal. Te robó, te hizo daño, jugó contigo, yo qué sé. Y en tu vida cristiana ahora, con la madurez que tienes, si realmente ya lo has perdonado, si ya no siente nada.
A veces cuando decimos ¿cómo es? Pero no se olvida, ¿cómo es la cosa? Hay una frase ahí. Se perdona pero no se olvida. Eso siempre se recuerda. La diferencia es que cuando se ha perdonado se recuerda sin dolor, sin amargura, ya fue algo del pasado y ya no me afecta. Ahí es cuando uno se da cuenta que uno ha superado ese hecho. ¿Ya? Bueno, este profeta se rebeló porque no le gustaba que Dios le hablara a sus enemigos para perdonarlos. Y entonces preguntaba, porque a mí me han hecho esa pregunta muchas veces, amados, hablando de Hitler, Adolfo Hitler, si Adolfo Hitler se hubiese arrepentido un minuto antes de morir, ¿estará en el cielo ahora o estará en el infierno? Humanamente podemos decir, no, con todo lo que hizo ese hombre, con todo ese daño, 6 millones de judíos, también gypsies, no, tantos homosexuales que murieron ahí, ese hombre debe estar ardiendo en el infierno. Pero si se hubiese arrepentido un minuto antes, ¿estará en el cielo o estarán en el infierno? Este Jonás, de todos los profetas del Antiguo Testamento, sobresale por la forma como operó, como vivió. ¿Saben que de Jonás, excepto de lo que está en el libro, se habla muy poco en los otros libros? Creo que en Reyes se habla un poquitico, en una época en que estaba Jeroboam II reinando sobre Israel. Ya el Israel de hoy estaba dividido en dos, en Judea, el reino de Judea y el reino de Israel. Y este Jeroboam II era terrible también, era un rey bárbaro, malísimo. Y Jonás, dice la escritura ahí en Reyes, que él fue y le dijo al rey que Dios estaba con él y que lo iba a favorecer. Es la única que yo recuerde. Si alguien recuerda en otra parte que aparezca Jonás, me lo dice. Pero resulta que me llamó la atención que a ese mismo rey, poco después el profeta Amós, está en el libro de Amós, recrimina a ese rey y le dice que Dios no estaba con él por sus maldades. Es bien particular Jonás, bien particular. Así que lo que sabemos de él está prácticamente en su libro. En su libro, 4 capítulos cortos. Entonces, podemos entender que Jonás, cuando usted lo lea, se va a dar cuenta que va a hablar más. Usted se va a dar cuenta más de la actitud de Jonás que de las palabras que Jonás debía de profetizar o de predicar al pueblo de Nínive. O sea, el libro de Jonás se refiere más a la actitud del profeta que a las palabras de Dios en el profeta. Qué interesante eso, amados. Y bien interesante esto, amados. Ahí está, Segunda de Reyes 14, ahí habla un poquito de lo que les dije de Jonás profetizando a ese rey malvado, Jeroboam II. Parecía que Jonás tenía un carácter bien fuerte, daba a entender. Entonces vemos, amados, que los capítulos 1 al 3, si quiere anotar ahí, usted que va a leer los 4 capítulos, le voy a dar una reseña y usted se va a familiarizar y va a recibir, mejor dicho, eso es como haciendo jugo de naranja. Usted lo pone en una maquinita y lo exprime. Ya, de los capítulos 1 al 3, está dirigido al encuentro de Jonás con los gentiles. Fíjese usted, ya comenzamos. Jonás era judío, era israelita. Y los encuentros que él tuvo cuando salió de Jope, lo tuvo con gentiles. Primero con los marineros en el barco que lo tiraron al mar y se lo traiga al pez, ¿verdad? Y luego con sus enemigos en Nínive. Entonces, 2 grupos de gentiles, los marineros y los ninivitas. Y podemos ver también, para que usted se fije cuando lea la Biblia y le pida al Señor que lo bendiga, tremendos contrastes. ¿En qué sentido? Vemos al escogido por Dios y vemos a los paganos. Vemos al escogido de Dios soberbio y a los paganos humildes. Y debería ser al contrario.
el escogido de Dios humilde y los paganos soberbios. Esto es para que usted lea bien el libro y le saque todo el jugo, que es importante profundizar en la palabra de Dios. El Hijo de Dios, prepotente, y los gentiles paganos inicuos, humildes y arrepentidos. ¿Qué contraste eso, amado? ¿Ah? Es importantísimo. Lo que quiere decir que Jonás mostró mucho egoísmo. Ojo con esa palabra nosotros los cristianos. No seamos egoístas. Por eso dije yo ahora rato con respecto a mi madre. Yo la quiero viva, yo la quiero tener muchos más años. Pero a veces, Señor, sane al Señor. Señor, venga. Como forzando a Dios a que lo haga, pero yo no quiero que ella viva de cualquier forma. Yo quiero que ella viva bien aquí y sé que va a estar mejor allá, aunque yo no la vaya a tener aquí cerca. Que el Señor me consuele, ¿verdad? Yo creo que el Señor me va a consolar. Y yo creo que el Señor ya ha cumplido parte de esa palabra, ¿verdad? Que nosotros como familia el Señor nos la ha cuidado. Y ojalá, mamá, yo quiero verte de nuevo. Yo quiero tocarte de nuevo, darle la comidita como lo hice el miércoles o el jueves que fui al hospital. Claro que sí. Así que vemos entonces, amados, a Jonás, que tenía entonces mucho egoísmo, ¿ya? Ahora, escriba porque esto no se lo di a la primer servicio. Los capítulos 2 y 4, ¿ya? Para que ustedes se vayan enfocando. En este pequeño libro vemos dos oraciones. La primera oración tuvo la intención de Jonás era arrepentirse. Pero sí se arrepintió y obedeció en parte. ¿Ya? En la segunda oración que él hizo, para mí fue un desastre la oración de Jonás en el segundo. ¿Sabe por qué? En el capítulo 4, porque la hizo para quejarse a Dios y mostrar su desacuerdo para perdonar a sus enemigos. Amados, algo que tenemos que cuidarnos. ¿Quién soy yo? Por más pastor que sea, por más años que tenga de experiencia, ¿quién soy yo para quejarme ante Dios? Yo soy su siervo. Yo debo hacer lo que Él me diga que haga. Yo no puedo obligar a Dios a hacer lo que yo quiero. Y ese es el problema hoy en día con las iglesias modernas y los pastores modernos de estos últimos tiempos. Queremos obligar a Dios a que nos siga en nuestras visiones. Ojo, tiene que ser la visión de Dios, controlando, dominando mi vida, mi ministerio, no mi visión. Por eso encontramos muchos cristianos metidos en problemas y muchos pastores metidos en gravísimos problemas, pero impresionantes, amados. ¿Usted cree, amados, por qué no nos hemos podido reunir en Newham, por ejemplo? Porque hay un gravísimo problema allá. Impresionante. Hace 12, 13, 15 días me reuní con el pastor Dave para que me ayuden a orar, amado. Yo me comprometí con el pastor. Él quiere que nosotros volvamos, pero no sabemos cuándo, hasta que no se arregle esa situación, que no se puede. Y me dice el pastor, cuando le pregunto, pastor, ¿y cómo sigo? Porque él le dio el virus, el COVID, casi se muere, estuvo en la UCI. Y me dice, pastor, gracias a Dios estoy bien, pero me fui para el parque un día y no podía caminar mucho, pero yo quería hacer ejercicio. Caminaba y me cansaba. Tenía que pararme un rato. Y me dice, y de pronto el Espíritu Santo, dice, sentí la presencia del Espíritu Santo y comencé a hablar, pero solté, pastor, me dice, no fue programado, solté oraciones y a reprender santería, witchcraft, ¿cómo se llama? Brujería. Comencé y, pastor, ¿puede usted creerme? Me dice, después de esa oración, de reprender la santería y todo, comencé a caminar bien y ya no me canso. Póngale cuidado a eso, ¿no? Ese lugar
Por eso nos han dicho a nosotros que hemos sido valientes de ir a ese lugar, porque ese lugar estaba plagado por años y años y años de pura masonería. Eso, él reprendía la masonería, no la santería, la masonería. Plagado de masonería. Y los masones se han metido a través de la historia en las iglesias y parecen cristianos y donan cosas. Usted ve, por ejemplo, las ventanas allá, hay todavía cosas parecidas a los masones. Y yo me di cuenta, y claro, hablando con los pastores, nosotros hicimos allá, cuando llegamos hace 20 años, oraciones, ayunos, ellos sacaron cosas de allá terribles, hermano, de pura masonería. Y entonces los que saben del tema de la masonería dicen, ustedes son unos valientes de estar ahí alabando y adorando al Señor y predicando la palabra. Bueno, es que donde abunda la desgracia, abunda la gracia, ¿no? ¿No dice eso la palabra del Señor? Que donde abunda el pecado, abunda la gracia del Señor, ¿no? Y entonces, ¿quién más puede ir a predicar a un lugar como esos, amados? ¿Quién? Si no es la luz del Señor. Así que, temor nada, ¿no? Y bueno, póngale cuidado, me dice, pastor, ustedes tienen que reprender mucho el tema de la brujería y de la masonería. Se lo digo a ustedes para que cuando ustedes se acuerden de orar por la iglesia, orar por ustedes, también, porque el enemigo está atacando por todas partes. A la familia a través de los niños con la ideología del género, a las familias a través de separaciones y divorcios, en fin, pero de una manera sutil. Ahora es legalmente, antes era ilegal, ahora es legalmente, apoyado por los gobiernos, amados. Así que es terrible lo que está pasando. Y entonces también está atacando, mire, Satanás está feliz, está danzando por ahí Satanás con muchos cristianos porque le están permitiendo trabajar en muchas familias, ¿verdad? La brujería para destruir a los cristianos es un bombardeo, amados, constante. Muy bien, pero vamos a enfocarnos otra vez en la palabra del Señor. Entonces, wow, este libro pareciera, usted que lo va a leer, se va a dar cuenta que hubiesen roles invertidos. El bueno que tenía que ser bueno, como que se tuerce. Y los malos que deberían de ser bien malos, se volvieron buenos. Este libro es bien interesante, amado. Es increíble cómo estos paganos se arrepienten y se acercan a Dios. Y cómo Jonás se aleja de Dios. Es increíble. Así que quiero compartirles 4 puntos, amados. 4 puntos rapiditos de lo que Dios me habló. Uno en cada capítulo. Usted después va a leerlo en su casa y lo va a estudiar. Le invito a que lo haga porque es bien especial. Capítulo 1. Vaya al versículo 3, que dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Wow! Póngale cuidado. Si quiere, para que se ubique mejor y se concentre, lea el versículo 2. ¿Qué le dijo Jehová a Jonás? Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad. Era una ciudad grande, una gran ciudad. Dice, y pregona, o sea, predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Le está diciendo Dios a quién? ¿A cualquier cristiano? No, a un profeta, a su profeta. Y le está diciendo que vaya y pregone, o sea, predique. Y dice que Jonás, el versículo 3, hizo todo lo contrario, huir. Se fue en dirección contraria. En vez de irse para Tarsis, para Nínive, se fue para el lugar donde nació ¿quién? El apóstol Pablo de Tarsis. Mire usted. Interesante. A este versículo el Señor me puso en mi corazón ponerle: no cuestione las decisiones de Dios. No cuestione las decisiones de Dios. ¿Por qué Jonás huye? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se embarcó en esa misión para ir al pueblo de Nínive? Para que los despertara, para que se arrepintieran de sus malos caminos.
Cuando usted predica la palabra, ¿usted predica para qué? ¿Para condenar o para que se arrepientan? Ahí está la esencia de lo que es Dios. Dios es un Dios de misericordia. Usted predica es para que la gente se arrepienta. Usted predica es para que la gente se anime. Usted predica es para que la gente se alimente espiritualmente. Usted predica es para que la gente cambie. No para condenarlos. Esos son malos predicadores. Controladores. Cuando usted vaya a predicar a alguien, predique para que esa persona cambie, no para que se condene. Cuando yo he predicado la palabra y he visto que esa persona no ha aceptado lo que yo he dicho, a mí me da tristeza. Pero pareciera que hay otros que les da. Ya la palabra está hecha, ya la escuchó, así que se va a ir al diablo. ¡Wow! ¿Por qué Jonás misteriosamente intentó eludir a Dios y evadir su llamado? ¿Por qué? Usted va a encontrar a muchos profesores de colegios bíblicos, de institutos bíblicos, de seminarios bíblicos, que le van a querer explicar a usted que básicamente Jonás estaba involucrado en una disputa fundamental con Dios. Y ellos lo hacen, como son estudiosos, siguiendo el precedente establecido por los muchos profetas que lo precedieron. Jonás cuestionó las decisiones de Dios. Qué tremendo. Yo no sé si aquí hay cristianos que cuestionan las decisiones de Dios. He aquí un ejemplo para que usted y yo no lo hagamos. Jonás, y es una de las características de la malicia, o quizás de nuestra forma de ver las cosas como humanos carnales. En un principio, antes de que Jonás se quejara ante Dios con palabras, se quejó con Dios a través de sus acciones. Y su principal acción en un principio fue el silencio. Dios le habló, él no dijo nada. Dios le dijo que se fuera para allí y él se fue para allá. Con el silencio. Esto nos enseña, amados, nosotros como cristianos, cómo reaccionamos cuando Dios nos invita a hacer algo que de pronto a nosotros no nos gusta. Con el silencio. Bueno, el profeta usó este mecanismo, el silencio. Pero Dios deseaba darle lo mejor a los inicuos de Nínive, que era el perdón, la oportunidad de arrepentirse de sus malos caminos. Pero Jonás insistía en la justicia. Misericordia versus justicia. Wow. Hay que tener mucho cuidado, amados. Misericordia contra juicio. Prácticamente este libro desde principio hasta fin, estos 4 pequeños capítulos hablan de eso. Misericordia contra juicio. A través del profeta Jonás. Vamos al número 2. Busque Jonás capítulo 2 versículos 4 y el versículo 7. Aquí ya está Jonás desde el gran pez invocando a Jehová. Pero además de Jehová, él invoca algo más. ¿Qué dice el versículo 4? Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré. ¿Qué veré? Mire usted. Mire la actitud de Jonás ahí. Veré tu santo templo. Ahora busque el versículo 7, léalo. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Dónde estaba Jonás ahí? Dentro del pez, en la profundidad del mar. ¿Y qué más dice ahí Jonás? Y mi oración llegó hasta ti, ¿dónde? En tu santo templo. Oiga, pronuncia cuántas veces la palabra templo en esa oración. ¿Cuántas veces la leyó usted? 2. Entonces, póngale este subtítulo al capítulo 2. Punto 2. Anhele siempre estar en la casa de Dios.
anhele siempre estar en el templo. Jonás anhelaba estar en Jerusalén para ir a la casa de Dios, al templo, amados. Y yo le decía a la iglesia esta mañana, ojo con eso, amados. Hay una razón misteriosa, a veces ni yo la entiendo como pastor, porque el Señor nos reúne en este lugar de diferentes naciones, en algún lugar de nuestra historia viviente en esta tierra, para que seamos parte de la iglesia del Señor. Y el Señor recomienda y exhorta en la Biblia que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Wow, hay una razón de ser. De por qué llamamos a este lugar, que es una escuela, la hemos consagrado como templo. ¿Para qué? Para predicar la palabra, para reunirnos como iglesia. El Señor dice que usted y yo somos el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza. Por lo tanto, no nos podemos reunir en cualquier iglesia. Hoy en día, en estos tiempos modernos, amados, se le ha perdido respeto al templo de Dios. Y algunos, como saben de Biblia, dicen es que el templo no son las cuatro paredes, somos nosotros el templo de Dios, lo cual es pura verdad. Pero ¿y entonces por qué dice el Señor que no debemos dejar de congregarnos? De ser parte de la iglesia, de reunirnos en un lugar. Hay que profundizar más en la Biblia. Pastor, no, yo estoy muy bien en mi casa, ya puedo ver muchas predicaciones, veo la suya y todos los días veo predicaciones de otros en mi casa a través del internet, gloria a Dios. Tengo mi Biblia grande, letra grande y ya no necesito ir a la iglesia, dicen algunos. Qué peligro eso. Qué peligro. Es tremendo. Yo falté 2 domingos y me metí desde el principio. Ahí tenía mi PC, pantalla más o menos grande, mi iPad, mi teléfono listo. Le dije, Sammy, ponga su iPad también. Y yo, gloria a Dios, me gozaba viéndolos a ustedes acá, amado. Pero después se acaba de decir, yo debería estar en la iglesia. Me hace falta la iglesia. Sí, es que es parte de uno. Esta es nuestra segunda casa, amados. Usted sabe que el templo de Dios en Jerusalén lo llama a Dios casa en la Biblia. Esta casa. Cuando Salomón lo dedica, dice esta casa. Es nuestra segunda casa. El anhelo. Y Salomón cuando lo dedica, dice, esta no va a ser solamente una casa para los judíos solamente, sino para todas las naciones. Cuando venga Jesús por segunda vez, ¿dónde cree usted que Él va a reinar 1000 años? En Jerusalén. ¿Y dónde va a ser su punto central de encuentro? Su oficina, ¿dónde cree usted que va a ponerla Jesús? ¿Dónde está la oficina del primer ministro? La pasará como hacen los gobiernos mundanos hoy en día a Tel Aviv. No, me iré de pronto al punto más bajo de la tierra, al mar muerto. ¿Sabe qué? Mejor me voy para el Sinaí. Allá estuve con Moisés. Volveré al Sinaí. ¿A dónde va a poner el Señor la oficina? En Jerusalén. ¿Pero dónde? En su templo. En su templo. Amados, mire la importancia del templo, de la iglesia del Señor. Es impresionante. Y le decía a la iglesia y les recordaba, fue ahí, en lo poquito que queda ahí, en esos muros exteriores que llaman ellos el cótel o los lamentos, ahí fue donde yo recibí el llamado. Esto no fue porque yo me lo imaginé, porque alguien me dijo, porque alguien me propuso, porque alguien me empujó, porque hice un curso de viajes, nada, amados. Fue ahí donde el Señor me dijo, tráigame la iglesia aquí a Tierra Santa. Fui en el cótel y hay gente que me pregunta, ¿y de verdad uno siente algo allá? Cuando usted vaya, pastor, y usted ora, ¿usted siente algo? Y entonces yo le he dicho, pues algunos me han dicho que no sienten nada, pero yo sí siento mucho, hermano. Es un lugar para mí, de los que cada vez que voy a Israel, nunca me los quiero perder. Es más, repetimos por las noches porque quiero ir a orar. Yo he sentido la presencia ahí literal del Señor. Fue ahí donde el Señor me dio la orden. Fue una orden, tráigame la iglesia a este lugar. Pastores me dicen, de pronto algunos me están escuchando, ¿usted cómo hace, pastor? Yo he intentado hacer una peregrinación con mi iglesia y otras y no sale. ¿Usted qué hace? Le dije, yo recibí la voz de Dios.
Yo recibí la orden directa, yo la escuché. Tremendo. Tremendo. Así que el templo lo anhelaba ¿quién? Jonás. Y lo menciona en esa oración 2 veces. Por eso, amados, anhele siempre estar en la casa de Dios. Ver predicaciones en el internet, fantástico. Si usted está lejos, si está enfermito, si no puede, bien. Pero cada vez que usted pueda, sea parte activa del templo de Dios. Hay una bendición de estar en la casa de Dios. No es una coincidencia, amados, que Jonás mencione su anhelo de ver el templo sagrado 2 veces en esos versículos. Hasta el día de hoy, amados, cada vez que yo voy a Israel encuentro a los judíos rezando y a veces les pregunto sus oraciones o su rezo y me dice, estamos aquí orando para que el Señor nos permita, Dios, Hashem nos permita, Adonai nos permita reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque ese ha sido el lugar central para ellos, donde han tenido un encuentro con Dios, ahí donde se hacían las ofrendas, ahí después Yeshua fue y enseñaba a los discípulos arriba en ese terraplén donde hay tanto problema, que es el lugar más sagrado en Jerusalén, pero también el más problemático. Nosotros los gentiles a veces no comprendemos el papel del templo. Por las mismas circunstancias que decimos, yo soy el templo del Espíritu Santo. No son las 4 paredes. Y a veces no entendemos cómo lo ven los judíos. Mire Jonás cómo lo ve. Mire cómo lo ven los judíos de estos tiempos, anhelando que se vuelva a reconstruir. Por eso van a ser engañados y el próximo templo que se va a construir no va a ser el templo del Mesías, va a ser el templo del Anticristo. Pero cuando venga el Mesías ya tendrá su templo, el verdadero. Esa va a ser la oficina de Yeshua, de Jesús, el templo. Él anhela estar en el monte santo, ahí en ese lugar. Él anhela regresar a Jerusalén. Él ama Jerusalén. Él ama el templo. Y nosotros lo desacreditamos. Tremendo. Así que vamos con el número 3. Fíjese en Jonás capítulo 3, amados. Versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Wow! Ya cambió la actitud de Jonás. Hace la oración, el pez lo vomita y entonces decide obedecer a Dios. Pero sin embargo, él tenía en mente que esa prédica debería ser una prédica de juicio, no de misericordia. Y para mí, amados, yo le decía al Señor, póngame a mí también esta clase de palabras, Señor, corticas, porque fue muy poquito lo que él predicó. Mire lo que dice ahí. De aquí a 40 días, ¿qué? ¡Wow! Nínive será destruida. Ahí proclamó la palabra. ¿Y sabe qué puso el Señor en mi corazón? Tú eliges el camino de la virtud o el camino de la inmoralidad. En este punto. ¡Wow! La virtud, la inmoralidad. Tenemos la capacidad de elegir nosotros. Él nos da el libre albedrío de elegir lo correcto o lo incorrecto. Y entre los dos hay un hilito que se llama arrepentimiento. Los que están acá, si se quieren pasar para acá, tienen la oportunidad. El hilo del arrepentimiento, el hilo del cambio, la franja de una transformación se da a través del arrepentimiento para cambiar de la inmoralidad a la virtud. Wow, yo decía, wow, Señor, qué tremendo lo que estoy leyendo aquí. Fíjese, amado, que esa palabra que dice aquí, ya que Nínive será destruida, esa palabra, me puse a estudiar esa palabra en hebreo, tiene 2 significados. Una se está dirigiendo a la ciudad
La ciudad será destruida. Y yo creo que Jonás sabía, al pronunciar esa palabra, Nejepechet, él sabía que tenía dos significados y por eso estaba como no queriendo ir, porque de pronto Dios hace lo que yo no quiero. Yo lo que quiero es que destruya la ciudad. Y eso es lo que él predicó. Nínive de aquí a 40 días será destruida. Pero esa palabra también significa gente, para la gente, darse la vuelta. Mire usted, hermano, que son dos definiciones completamente diferentes. Me gustaría saber el hebreo para ver cómo encajar el asunto. ¿Ya? La palabra destrucción dirigida a la ciudad y la palabra darse la vuelta dirigido a la gente. Entonces Jonás dijo, si predico esta palabra, en vez de que el Señor destruya a estos inicuos impíos, que es lo que se merecen por hacernos lo que nos hacen, de pronto el Señor hace que ellos, la gente, dé la vuelta. Qué tremendo esto. Y entonces esto llegó a mi corazón. Tú eliges el camino de la virtud o de la inmoralidad. Y el margen es pequeñito. Es una palabra que se llama arrepentimiento. ¡Wow! Entonces el destino de Nínive, al ser proclamado por Jonás la destrucción, podían decidir, tenían el libre albedrío de decidir arrepentimiento o seguir en las mismas. ¿Y qué pasó, amados? Mire usted. Capítulo 4. Jonás 4, versículo 2. ¿Qué dice? Ahí está Jonás orando por segunda vez y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra, allá en Israel? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Qué tremendo, amado. Ahí parecería a un profeta inicuo, hermano. ¿Ah? Estaba enojado, se estaba quejando delante de Dios. Mire usted, amados, a los judíos les gusta mucho este texto. ¿Sabe por qué? Porque ellos encuentran un paralelismo con el libro de Éxodo. Y ellos hablan de los 13 atributos de la misericordia de Dios. Y eso es lo que ellos hacen en el día de la expiación o el día del perdón. Lo que hicieron el jueves pasado en Yom Kippur, recordándole al Altísimo las 13 misericordias de Él, los 13 atributos de su misericordia. Señor, he sido muy malo, pero tú me perdonas. Gracias porque tú no tienes en cuenta mis pecados. Intentaré cambiar, quiero cambiar, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Siempre dándole énfasis a Dios en sus plegarias de ayuno y oración ese día para el perdón de sus pecados, para el día de la expiación. Porque ellos saben que en Éxodo, tenemos ahí Éxodo, Douglitas, si es tan amable. Ellos saben, amados, que Dios es un Dios de misericordia. Y esto es lo que hace Jonás, hace referencia a esos 13 atributos de la misericordia de Dios, que le fueron revelados no a Jonás, fueron revelados a Moisés. ¿Se acuerdan en la época en que Moisés subió al monte Sinaí y se demoró? ¿Y qué hicieron abajo? El becerro de oro. Por aquella época aparecieron esos atributos de la misericordia de Dios. Y ellos se acuerdan perfectamente. Mire usted. Ese es el versículo 6, ¿verdad? Dije 34, 6, 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová fuerte. En la Biblia hebrea y en otras Biblias dice, Dios, Dios, o Jehová, Jehová, Dios
3 veces nombra a Dios. Dice: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿No es lo mismo lo que está diciendo ahí Jonás? ¿Verdad que sí? En la oración. Es tremendo. El Señor es misericordioso. Estos son los atributos. Estos atributos son, amados, los caminos de bondad, los caminos de misericordia y de juicio. Acuérdese, amado, que dentro de la bondad y la misericordia de Dios hay juicio también. Usted no se le puede olvidar, para que no abusemos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. No podemos abusar. Póngale cuidado a eso, porque hoy en día se está predicando mucho sobre el tema de la gracia. Peque tranquilo, que la gracia de Dios. Siga torcido y no se preocupe, que la gracia de Dios. Viva mal en pecado, destruyendo, y no se preocupe, que la gracia de Dios. Siga viviendo en maldición, que la gracia de Dios. Cuidado con eso, amados. Dios necesita ver en nosotros un cambio. Es supremamente importante. Por favor, amados, desde los púlpitos se está predicando mucha cosa barata y motiva, coge las emociones y las envuelve, y la gente se para y brinca y dice: gloria a Dios, amén, así es, dicen. Sí, hay bondad, hay misericordia, hay perdón, pero acuérdese que viene juicio. Acordémonos, amados, Dios es un Dios justo. Cuando venga Jesús por segunda vez, va a venir otra vez como un bebé con María. Van a nacer otra vez en Belén. No, ¿cómo dice la Biblia que va a venir? Como un rey. ¿Y viene a qué? A juzgar a las naciones, amados. Es un Dios de juicio también. Y la Biblia dice que el juicio comenzará ¿por dónde? Por Corea del Norte, por China, por Estados Unidos, por los comunistas socialistas. ¿Por dónde va? Por Cuba. ¿Por dónde va a comenzar el juicio de Dios? Por la casa de Dios. ¿Y quiénes estamos en la casa de Dios? ¡Qué barbaridad! Ay, tremendo. El juicio comenzará por la casa de Dios. Ahí es cuando el Señor, ¿se acuerdan que los discípulos prediqué esto? Señor, ¿quiere que vayamos y separemos el trigo de la cizaña? Dios, no, yo ya voy, esperen que yo ya voy, yo lo hago. Y ustedes saben por qué, porque a veces hay trigo muy sensible, muy jovencito el trigo. Y dicen los que saben, yo no he sido campesino, pero vengo de una familia campesino, y yo pregunto a los campesinos. Yo hice un programa en Colombia de campesinos y yo preguntaba y me decían: pastor, a veces el trigo cuando está jovencito, está creciendo, se enreda con la cizaña. Y cuando usted sabe esas cositas, usted dice: claro, ¿cuántos hermanitos en la fe, nuevecitos, jovencitos, inmaduritos en la fe, pueden llevar 20 años pero inmaduros porque no estudian la Biblia, se enredan con la cizaña? Y si es arrancada, imagine, la cizaña arranca también el trigo. Por eso entendí yo que Jesús decía: no, yo lo hago, déjeme que yo lo hago perfecto. Ustedes se pueden equivocar. Cuando yo llegue voy a separar el trigo de la cizaña. Increíble, eso para mí fue una enseñanza. Usted no ha visto eso en la iglesia, yo lo veo cada rato. Gente que puede llevar años, pero que se dejan llevar por otros, son dependientes de otros, no van a la Biblia, no buscan los pastores, o no se acomodan bien con las personas maduras en la iglesia que pueden ayudar, personas firmes en la fe, y resultan que se desaparecen. ¿Y qué pasó? No, se fue con tal persona. Yo, Y usted dice, si usted es pastor y tiene corazón, pastor, dice: uy, yo creo que era trigo, pero se enredó con la cizaña. Tenaz, es tenaz. Ahí donde yo logré entender por qué Jesús le dice a los discípulos: déjeme la iglesia así, que yo me encargo de ella más tardecito. Yo ya voy. Wow, y aquí está Jonás, amados, quejándose ante Dios en este texto. Así que vamos a repetir los primeros 4, amado, o los 4 puntos, para que usted los estudie en su casa. Cuando lea, usted va a recibir tremenda bendición. 1, no cuestione las decisiones de Dios. 2, anhele siempre estar en la casa de Dios. 3,
Tú eliges el camino de la virtud o el camino de la inmoralidad. Y entre ellos solo lo separa el arrepentimiento. Estás decidido a pasar de un lado al otro. Pasa el río, que le dijo Dios a Josué, que le dijo, bueno, ya no vamos, es tú, cruzas el río, pasa el río y obtén a Canaán, la tierra prometida, la tierra de bendición. Dios, ¿qué te está diciendo ahora? Bueno, deje ese mal camino, impío, inicuo, como ese rey allá en Asiria, en Nínive, como los ninivitas. Arrepiéntase y pasa al lado de la bendición y del perdón. Tremendo, amados. Esto fue lo que el Señor puso en mi corazón. Pongámonos de pie, amados, que ya el tiempo se me ha terminado. Tengo que aprenderle yo mucho a la pastora, No soy capaz de terminar a la hora exacta. Por más que vea, aceleré y no pude, hermano. Y tenía más, pero aquí los dejamos. Le invito a que cierre sus ojos un momentito antes de irnos. Piense un momento en la vida de Jonás y trate de comparar para bien su vida espiritual, su vida como cristiano, como escogido o escogida por Dios, como lo era Jonás. Y trate de ubicarse, amado, en las virtudes, en las cosas buenas que tú tienes y en aquellas que necesitas mejorar. Yo aprendo del pueblo hebreo. Y una de las cosas que aprendí mientras mis amigos judíos celebraban el Yom Kippur eran sus oraciones. Porque las partes más importantes que ellos hacían en Yom Kippur, a medida que pasaban los días, se centraban en la misericordia de Dios. Ellos reconocían que habían pecado y le suplicaban a Dios que no hubiese juicio sobre ellos, sobre sus deficiencias, que les perdonara con amor y con compasión. Quizás tú necesitas decirle al Señor: Señor, perdóname, yo necesito tu perdón, tu compasión, tu amor, y reconocer que has fallado. Yo no hago esto como lo hacen los judíos cada año. Yo hago esto casi todos los días, amados. Siempre le pido al Señor que me perdone, que tenga compasión de mí, porque soy pecador. Quizás hay alguien acá o alguien que nos escucha a través de nuestras redes en vivo pasar del lugar donde estaba el rey ninivita y su gente, su ciudad, pasar al territorio espiritual de paz y de perdón. ¿Sabe? En esta contrariedad de ver a un profeta rebelde en pecado y a unos gentiles inicuos, rebeldes, terribles, paganos, al ver la actitud de los dos, digo: wow, ese rey malvado se arrepintió, mostró humildad. Y mostró humildad con una acción. Se rasgó sus vestiduras. Y no solamente eso, sino que fue una orden del rey que toda la ciudad ayunara. Que cada miembro de cada familia, fuera quien fuera, proclamara ayuno. Y fue exagerado ese rey. Mire usted hasta donde fue. Dice la palabra de Dios que aún los animales los puso a ayunar. A los animales, a las bestias. ¿Qué comportamiento de un rey malvado? Mostró humildad y la mostró con acción.
Pasó de su estado de muerte a un estado de vida. De un estado de maldición a un estado de bendición. A un estado de turbulencia a un estado de paz. ¿Dónde quieres estar? El Señor te llama. Solamente hay un hilito: arrepentimiento entre los dos. ¿Deseas la virtud o deseas la inmoralidad? Tú eliges. Tienes libre albedrío. Tú escoges. Señor, perdónanos. 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 Si es cierto que todos llevamos un poco de Jonás, perdónanos. Perdónanos. Ayúdanos a ser ejemplo, bien ejemplo, para predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a predicar para no condenar, sino para que se arrepientan y para que vivan. Porque, Señor, tu palabra dice que tú viniste a la tierra a dar vida y vida en abundancia, no a dar muerte. Ya la muerte la teníamos desde nuestros primeros padres, pero tú viniste, Señor, a restaurarnos y a darnos vida en abundancia. Ayúdanos a predicar con sabiduría, con un corazón noble, conforme a tu voluntad, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia. Amado, ore antes de irse un minutito nomás, ore, pídale perdón al Señor. Haga algo, tome una acción. Dígale algo, prométale algo al Señor para cumplir. Dígale: Señor, voy a cambiar, voy a hacer esto, mi actitud será diferente. Dígale algo especial ahí, en lo más profundo de tu ser, a solas con Él. Y dígale: quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe, un hombre, una mujer de testimonio. Yo quiero, Señor, un hombre, una mujer firme. Quiero ser, oh Dios, y quiero ser obediente a tu palabra, Señor. Yo quiero ser instrumento de tu gloria. Dígale: yo quiero ser instrumento de tu gloria, Señor. Yo quiero, Señor, yo quiero bendecir mi casa, Señor. Dígale: Señor, yo quiero bendecir a mi familia, Padre. Yo quiero, Señor, que mi casa sea una casa de Dios y hay una puerta del cielo. Necesito cambiar y quiero. Por eso me arrepiento, Señor. Habla con el Señor, Espíritu Santo. Alumbra, Señor. Toca conciencias. Señor, tu palabra dice, Señor, que como un martillo que rompe la piedra, Señor, hazlo. Si hay algún corazón por ahí de piedra, Señor, rómpala. Rompa ese corazón, oh Dios, esa conciencia, que no se cauterice, Padre, y que haya un cambio profundo, verdadero, Dios. Aleluya. Glorifícate, Señor. Levanta hombres y mujeres, familias. En estos tiempos turbulentos, oh Dios, la tierra cambia, pero tú sigues siendo el mismo, hoy, ayer y siempre. La tierra está convulsionada. Hay muchos problemas, se están cambiando muchas cosas, pero tú sigues siendo el mismo. Firme. Aleluya. Gracias a Dios. Cambia, Padre, cambia. Aquí hay actitudes, corazones que quieren cambiar, que quieren más. Que quieren más, Señor. Bendícelos, oh Dios de la gloria. Oh, sé propicio a sus necesidades, oh Dios. Toca, oh Espíritu de Dios, Señor. Llénalos de ti, Padre. Quita toda pereza, Señor, todo letargo. Quita, Señor, oh Dios de la gloria, toda vergüenza en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Santo, 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 santo. Así es, Señor. Como las águilas, vemos, Señor, volando águilas, oh Dios de la gloria. Aleluya. Que emprendan, que sean emprendedores, que emprendan, oh Dios, que se alcen, oh Dios, se levanten. Aleluya, Señor. Así es, papá. La iglesia que se levante, oh Dios, sobre
cada situación adversa, oh Dios, una iglesia firme, una iglesia, oh Dios, que observa, que tiene, Señor, discernimiento, que tiene ojos de águila, Padre de la gloria, Señor, y que se levanta bien alto, Padre, sobre los problemas, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre. Aleluya, Jesús. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor les bendiga, amados.